Cordial saludo, profesora Ana Liliana Suárez y compañeros de la asignatura Gestión Financiera. En el presente video realizaremos la sustentación del trabajo final titulado Estudio de caso aplicado a la empresa Fabricato. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Juan Francisco Villota, Ángel Osvaldo Cobos, Elsie Carolina Betancourt y quien les habla, Jimmy Alejandro Silva. Esperamos que esta presentación sea de su interés y aporte al desarrollo de la temática abordada. La empresa Fabricato S.A. es la encargada de la comercialización, producción de telas y textiles de alta calidad en el sector textil. Como un dato histórico es muy importante manifestar que en 1997 Coltejer fue la principal empresa del sector textil en Colombia, pero para el año 1920 lo fue Fabricato, marcando un hito histórico en la industria del continente, siendo un referente en muchas décadas siguientes. También es muy importante manifestar que Fabricato ha impulsado la demanda del algodón nacional relacionada con la fibra larga, donde se logra fortalecer la cadena productiva, incluyendo en este sector el sector agroindustrial en la dinámica del sector textil. Esto tiene implicaciones positivas para el sector y es evitar la dependencia de insumos importados, donde la variación del dólar tiene un impacto fuerte en la competitividad del sector textil y más que todo ayudar al sector local. Otro punto muy importante de esto es que el sector textil es dinámico en la formalización de los empleos. Este sector genera empleos directos a cerca de 738,000 personas, donde las mujeres son las principales protagonistas de esto con un 72% de participación. Un dato a destacar es que cerca del 43% de estas son mujeres cabezas de hogar, lo cual le da un mayor impulso y trascendencia social al sector textil en el cual se encuentra la empresa. El sector textil también se ha enfrentado a una dinámica de innovación constante que le ha exigido a la empresa a también generar innovación importante. Una de estas innovaciones más importantes es la generación de fibras a partir de piña y plátano como medida de aporte a la sostenibilidad de recursos no renovables que se agobia a nivel nacional. Esto es muy importante ya que la empresa usa fibras de cabellos de piña y plátano donde se logran compuestos químicos para formar los textiles y así ayudando también a conservar el medio ambiente. En el análisis de costos y gastos encontramos que los ingresos aumentan un 41% más o menos en los 5 años y los costos un 47% aproximadamente, lo que indica que los costos crecen más rápido que los ingresos. Esto puede presionar un poco la rentabilidad. El margen bruto también aumenta, sin embargo se mantiene relativamente estable y no mejora significativamente. Sí hay una mejora en la eficiencia productiva, pero hay que optimizar costos unitarios. Los gastos operacionales aumentan en todas las categorías. Los gastos y ventas de personal crecen fuertemente debido a la estrategia comercial agresiva y mayor estructura organizacional. Aquí tenemos que el crecimiento depende mucho de tener más recursos y no tanto de la eficiencia. La utilidad operacional sube, pero cada vez es más lento proporcionalmente. De acá podemos concluir que el negocio es rentable, pero muestra señales de rendimientos decrecientes y cada peso adicional genera menos utilidad. En cuanto a la producción, el proyecto parte de 12.24 lotes en el 2026 y presenta un crecimiento progresivo hasta alcanzar 13.25 lotes en el 2030. Este comportamiento evidencia una expansión moderada y sostenida de la capacidad productiva. Con respecto a los precios, el valor por unidad pasa de 146.556.000 pesos en el 2026 a 190.824.812 pesos en el 2030, lo cual refleja el efecto de los ajustes asociados a la inflación y al crecimiento esperado del proyecto. Finalmente, el capital del trabajo operativo también aumenta durante el periodo evaluado en el 2026, en el cual se ubica en 285.534.507 pesos y para el 2030 asciende a 395.173.575 pesos. Presupuesto del proyecto. Para este proyecto
se estima un costo más o menos de 520 millones de pesos, en donde el aporte de accionistas es del 70%, lo que equivale a 364 millones, y con un crédito bancario de 156 millones, con una tasa representativa anual del 20%. Y lo que nos da una estructura de financiación de proyecto que combina capital propio y deuda, lo que permite apalancar la inversión inicial. Sin embargo, el crédito adquirido presenta un costo financiero elevado debido a la tasa del 20%. Esta genera un costo bastante alto en cuota anual significativa, en donde el flujo de deuda muestra una alta carga de intereses en los primeros años, lo que implica presión sobre el flujo de caja del proyecto. En consecuencia, la viabilidad financiera depende de que los ingresos generados superen el costo del financiamiento, garantizando así la sostenibilidad y el cumplimiento de las obligaciones. Dentro de los indicadores financieros adicionales, nos permitimos informar que el proyecto tiene un costo de riesgo controlado porque depende más de su operación que de la deuda. Los indicadores de apalancamiento evidencian que el proyecto presenta un nivel de riesgo moderado y controlado, dado que el grado de apalancamiento operativo muestra una sensibilidad media de la utilidad frente a cambios en las ventas, mientras que el apalancamiento financiero es bajo, indicando que la carga de la deuda es manejable. En conjunto, el grado de apalancamiento total refleja que el proyecto no está altamente expuesto a riesgos financieros, lo que favorece su viabilidad y sostenibilidad a mediano plazo. Informe ejecutivo y cierre. Como consultores damos un análisis pertinente con el objetivo de evaluar financieramente la viabilidad del proyecto. En esta implementación de la nueva línea de telas ecológicas sostenibles en Fabricato S.A., considerando un horizonte a 5 años. Como resultado, el análisis que hacemos evidencia que el proyecto es altamente viable desde el punto de vista financiero, con una sólida generación de flujo de caja, un valor presente neto positivo y una tasa de interés de retorno superior al costo capital. Adicionalmente a esto, el proyecto se alinea estratégicamente con las tendencias globales de sostenibilidad, lo que fortalece el posicionamiento competitivo. Dentro de esta margen estamos hablando de un contexto estratégico en donde se analizaron los diferentes desafíos asociados a la competencia internacional. Se describe un proyecto donde contempla la implementación que sea productivo, con una capacidad estimada de los 110.400 metros anuales de tela ecológica, considerando un nivel de eficiencia del 92%. De igual manera, la estructura de inversión y financiación es altamente positiva, ya que el crédito presenta una estructura que permite apalancar el conocimiento de una presión financiera moderada en el corto plazo. Los resultados financieros confirman la capacidad del proyecto, donde genera un valor económico alto y recupera la inversión en un plazo razonable. Se analizan los riesgos del proyecto, en donde se presenta un nivel de riesgo moderado asociado principalmente a la variabilidad del precio de venta, incremento de costos e insumos, con una carga financiera en los primeros años y con competencia internacional. Para finalizar, se hacen unas recomendaciones estratégicas, como es la optimización de eficiencia operativa, revisar condiciones de financiación, fortalecer la estrategia comercial, la implementación de gestión de riesgos y monitorear indicadores clave. Y como conclusión ejecutiva de cierre, el proyecto de telas ecológicas sostenibles es financieramente viable y estratégicamente pertinente para Fabricato S.A. Se recomienda su aprobación condicionada a una adecuación de gestión de costos, de control de costos financieros y ejecución operativa eficiente. En la imagen que ustedes pueden observar hay unos datos correspondientes a los cuales vamos a hacer análisis referente a la empresa Fabricato. El primero es que donde se puede ver es que la empresa Fabricato está en un mercado, en un entorno de una inflación creciente, la cual pasa del 2026 de ser del 6,20%
al 7,14%. ¿Esto qué sugiere? Que a lo largo del tiempo va a haber una pérdida del valor adquisitivo de las personas, ya que las materias primas a lo largo del tiempo van a ir encareciéndose. ¿Esto qué significa? Que para la empresa Fabricato la materia prima que ellos van a comprar a lo largo del tiempo tiene que valer más, por ende tiene que tener mayores recursos para comprarlas. En relación al precio por unidad proyectada hay un incremento sostenido en el cual pasa de 138 millones a 190 millones. La imagen que ustedes pueden observar se puede concluir lo fundamental, que es lo siguiente. Fabricato debe evaluar si el alto pago de dividendos proyectados, como se ven en la imagen, es sostenible frente a la inminente necesidad de reposición de activos fijos, en este caso que es maquinaria textil, dado que sus activos actuales ya han perdido aproximadamente el 70% de su valor original debido a la pérdida del valor. Esto lo que se sugiere es que se haga una estrategia de finanzas corporativas para la dirección de la alta gerencia, la cual sería clave para equilibrar la redistribución a los accionistas que estén enfocados a proteger la salud operativa a largo plazo de la empresa. En esta imagen se puede observar la proyección de estos estados de resultados y flujo de caja, lo cual se puede llegar a hacer los siguientes análisis. El primero es un análisis de rentabilidad y márgenes. Se puede manifestar que la compañía muestra una tendencia de crecimiento sostenido en generación de valor a lo largo del periodo 2026-2030. Hay un crecimiento de ingresos significativos que ustedes lo pueden observar, que pasa de 1.700 millones en el 2026 a 2.500 millones en el 2030. Con relación a la utilidad bruta, el margen bruto se mantiene muy saludable, superando los 1.000 millones aproximadamente al final del periodo. Esto indica que a pesar de la inflación, Fabricato logra controlar sus costos de ventas operativos. Con relación a la utilidad neta, presenta un crecimiento acumulado del 159% entre el 2026, que pasa de 206 a 535 millones, lo que refleja una alta eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios a los accionistas. Eso es muy importante por el tema de los dividendos. La segunda parte es la estructura de gastos y operaciones. En el gasto de personal se observa un aumento constante en los gastos administrativos de personal, llegando a tener en el 2030 135 millones de pesos. Este incremento justifica la necesidad de estrategias de liderazgo para asegurar que el capital humano sea productivo frente a su crecimiento, frente al alto crecimiento de los costos. ¿Qué se puede concluir? Que Fabricato presenta un escenario financiero sólido, con una capacidad probada con los datos de generar flujos de caja positivos para cubrir su inversión inicial en menos de 3 años. El mayor riesgo detectado es en el crecimiento del KTNO, que requiere una gestión administrativa más estricta para evitar problemas de liquidez operativa en su futuro. De la imagen se puede concluir 3 temas fundamentales. La primera es que el proyecto es financieramente sólido y altamente recomendable. La segunda es que la combinación de la TIR de un 36% para los accionistas y un BPN positivo de casi 289 millones de pesos demuestra que el modelo de negocio es capaz de absorber los altos costos de nómina y los gastos administrativos proyectados en fases anteriores. ¿Esto qué significa? Que siempre y cuando se mantenga el control operativo y la disciplina en el recaudo de cartera, será siendo un proyecto financieramente sólido y altamente recomendable. En el año 2025 se presenta un flujo de caja libre negativo de 520 millones, correspondientes a la inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto. A partir de 2026, el flujo se vuelve positivo, alcanzando 29.071.525 pesos, lo que indica que la operación comienza a generar efectivo. Posteriormente, se evidencia una recuperación importante y una tendencia creciente. En el 2027, el flujo de caja libre asciende a 306.826.693 pesos. En el 2028 llega a 316.632.590 pesos. En el 2029 alcanza 320.207.220 pesos. Y finalmente, en el 2030 se ubica en 322.268.075 pesos.
Este comportamiento muestra que después del desembolso inicial, el proyecto genera liquidez de manera sostenida. En conclusión, el flujo de caja libre evidencia una capacidad favorable para recuperar progresivamente la inversión y apoyar la estabilidad financiera del proyecto. En el análisis de los indicadores financieros operativos encontramos que el NOPAT sigue generando pues un valor operativo creciente, pero este crecimiento se desacelera al final. Los activos fijos se mantienen prácticamente constantes y esto indica que el crecimiento del negocio pues no depende más de inversión en activos fijos. En cuanto a la relación de rentabilidad versus inversión, como el NOPAT sube y los activos se mantienen, esto implica que los indicadores como el ROIC y el ROA mejoran con el tiempo. En cuanto a la eficiencia de capital, se está generando más utilidad con la misma base de activos. Aquí encontramos que el proyecto gana eficiencia en el uso de capital fijo. Esto pues es una señal fuerte de un buen modelo operativo y una escalabilidad de inversión pesada. Aquí cabe resaltar que aunque la eficiencia mejora, el crecimiento del NOPAT se vuelve más lento, ya que no hay saltos grandes después de cierto punto, por lo tanto pues el negocio empieza a entrar en una fase mucho más madura. Aquí analizando un poco más el KTNO encontramos que los activos fijos son estables y el KTNO crece, lo cual nos indica que el proyecto no consume CAPEX, pero sí consume un capital de trabajo importante. Entonces pues esto es un cuello de botella, pues que no es la infraestructura, sino es la liquidez operativa. El riesgo estructural del modelo, pues el perfil del proyecto indica que es eficiencia en activos fijos y rentable operativamente, pero depende pues de capital de trabajo. Esto puede generar presiones de caja, necesidad de financiación externa y riesgos de liquidez si crece muy rápido. La conclusión general que obtenemos es que el proyecto genera gran valor creciente, mejora los retornos de la inversión y escala sin grandes inversiones en activos fijos, pero el crecimiento pierde velocidad, depende cada vez más del capital de trabajo y puede tensionar la caja. Finalmente, pues podemos decir que el negocio es eficiente y rentable, pero financieramente exige mucha liquidez. Informe ejecutivo y cierre. Como consultores damos un análisis pertinente con el objetivo de evaluar financieramente la viabilidad del proyecto. En esta implementación de la nueva línea de telas ecológicas sostenibles en Fabricato S.A., considerando un horizonte a 5 años. Como resultado, el análisis que hacemos evidencia que el proyecto es altamente viable desde el punto de vista financiero, con una sólida generación de flujo de caja, un valor presente neto positivo y una tasa de interés de retorno superior al costo capital. Adicionalmente a esto, el proyecto se alinea estratégicamente con las tendencias globales de sostenibilidad, lo que fortalece el posicionamiento competitivo. Dentro de esta margen estamos hablando de un contexto estratégico en donde se analizaron los diferentes desafíos asociados a la competencia internacional. Se describe un proyecto donde contempla la implementación que sea productivo, con una capacidad estimada de los 110.400 metros anuales de tela ecológica, considerando un nivel de eficiencia del 92%. De igual manera, la estructura de inversión y financiación es altamente positiva, ya que el crédito presenta una estructura que permite apalancar el conocimiento de una presión financiera moderada en el corto plazo. Los resultados financieros confirman la capacidad del proyecto, donde genera un valor económico alto y recupera la inversión en un plazo razonable. Se analizan los riesgos del proyecto, en donde se presenta un nivel de riesgo moderado asociado principalmente a la variabilidad del precio de venta, incremento de costos e insumos, con una carga financiera en los primeros años y con competencia internacional. Para finalizar, se hacen unas recomendaciones estratégicas, como es la optimización de eficiencia operativa, revisar condiciones de financiación, fortalecer la estrategia comercial,
la implementación de gestión de riesgos y monitorear indicadores clave. Y como conclusión ejecutiva de cierre, el proyecto de telas ecológicas sostenibles es financieramente viable y estratégicamente pertinente para Fabricato S.A. Se recomienda su aprobación condicionada a una adecuación de gestión de costos de control de costos financieros y ejecución operativa eficiente.